Vale, sí. Tendríamos otro tipo de dispositivos que voy a ir comentando, por ejemplo, contadores de personas o cámaras térmicas. En el caso de contadores de personas, un ejemplo, en el aeropuerto de Aenas, voy a ir contando ejemplos para que vayáis viendo casos de uso o sitios donde podremos ir poniendo esto. En el caso, por ejemplo, de Aena, lo que se está haciendo en los baños, hay una cámara que nos va contando el número de personas que van accediendo a estos aseos, ¿de acuerdo? Lo que se consigue con esto es poder cambiar la frecuencia de limpieza que hay en los aseos. De tal manera que si hay en una zona donde tenemos una concurrencia mucho más elevada de la esperada porque acaba de aterrizar un avión y la limpieza de ese aseo está prevista hacerse cada 4 horas y desde la limpieza anterior solamente han pasado 2 horas, que el sistema pueda anticipar la siguiente limpieza, ¿de acuerdo? De cara a limpiar el baño, obviamente, pero en función del número de personas que le han dado uso, ¿de acuerdo? Esto cada vez se está utilizando más para otros eventos o para otras situaciones, como por ejemplo la actual. Ahora mismo tenemos tiendas en el sector del retail donde tenemos el contador de personas, que es una cámara que se pone en la entrada, de tal manera que ese dispositivo muestra en una pantalla cuántas personas están dentro de la tienda. Podemos contar tanto la entrada como la salida, obviamente. De tal manera que podemos decir a la gente que está fuera cuándo pueden entrar, si dentro de la farmacia, por ejemplo, solamente puede haber 3 o 4 personas, en un sitio más pequeñito, desde fuera probablemente las personas lo ven, pero en un sitio mucho más amplio probablemente esa información sea mucho más necesaria. Y en el caso de las cámaras térmicas son aquellos controles de acceso que además hoy en día ya empezamos a tener peticiones en las cuales la huella no es algo tan interesante porque tenemos que tocar con el dedo en el mismo dispositivo unas cuantas personas, sino que hay muchas personas que se están planteando el tema del control de accesos a través de reconocimiento facial e incluir dentro de este reconocimiento facial la medición de la temperatura e incluir el reconocimiento facial aunque lleves puesta lo que es una mascarilla, ¿de acuerdo? Más opciones que podríamos tener, el reconocimiento facial, estamos hablando ya de él, sistema de accesos a través de RFID, puede ser otro sistema importante, es la identificación a través del smartphone, es decir, utilizar un lector de smartphone en lugar de utilizar un lector de huella, ¿de acuerdo? Los on-demand buttons, el ejemplo más claro que hemos puesto es el del hospital de IFEMA, que me voy a conectar para que lo veáis. Otro tipo de dispositivos que ahora mismo están empiezan a ser muy demandados son todos aquellos dispositivos de higiene que puedan estar conectados al Internet de las cosas. Es decir, un bacteriostático, un dispensador de papel, este tipo de dispositivos que cuando se estén quedando sin consumible automáticamente puedan ser enviados a la persona encargada de su reposición, ¿vale? Trackers GPS, lo hemos comentado con el ejemplo anterior de la localización de las personas, pero no solamente la geolocalización de las personas, sino también el saber que una está más alejada de otra de la distancia de seguridad, metro y medio, 2 metros. El tema de los beacons es algo que estamos haciendo también en el sector hospitalario, pero también en el sector industrial. Son testigos que podemos poner en ciertos sitios y esos testigos pueden ser leídos por una antena. Un smartphone de un trabajador puede actuar de antena, de tal manera que según vayamos pasando por distintos sitios, el smartphone va a ir leyendo esos beacons y el sistema nos va a ir identificando. ¿Para qué puede servir esto? Para el ejemplo que poníamos antes dentro de un hospital, que check-in plan, el sistema pueda saber dónde están cuáles son los últimos sitios por los que ha pasado recientemente alguien a quien yo le tenga que enviar una tarea. ¿Quién es el que más cercano esté de esa tarea? Y luego, por último, otra cuestión muy importante que está cobrando mucha importancia ahora mismo son las encuestas. Encuestas, no solamente una encuesta de calidad respecto a un servicio que has hecho posteriormente, ¿de acuerdo? Sino el tema de la encuesta, poderlo hacer respecto en el momento en el que estás ante un evento. El ejemplo más claro puede ser el que tenemos ahora mismo en AENA, tanto en los baños como en el control de seguridad, como en ciertos sitios. Pero un pasito más allá. Imaginamos que yo ahora mismo me están haciendo una encuesta si el baño está limpio o está sucio, pero que además de esto yo pueda, cuando digo que está sucio, pueda determinar cuál es el motivo de la queja, pueda decir que falta papel. Y esto automáticamente también que vaya a las personas encargadas de esa reposición. Es decir, poder cerrar un flujo entre los eventos que perciben algo y aquellas personas responsables de solucionar ese algo. ¿De acuerdo? Voy a ver que tengo aquí alguna pregunta, las estaba leyendo así muy por encima, pero la conectividad de los botones de IFEMA es conectividad. Bueno, me preguntáis si es conectividad Vodafone, conectividad Sigfox.
es conectividad Vodafone, aquellos botones que se ponen, que se han puesto que son una Narrowband. También hay conectividad Sigfox, también tenemos conectividad 3G, tenemos distintos tipos de conectividades, ¿de acuerdo? Nosotros, al nivel de lo que son los botones, nos da igual que sea una conectividad o que sea otra conectividad diferente. Lo que tenemos es una plataforma con una solución y homologamos todos aquellos dispositivos que podamos dar solución a lo que es al sistema que necesitamos en ese momento. No estamos casados con un dispositivo en particular, sino al final se homologan N dispositivos y todos esos son al final compatibles con la solución. La solución compatible nos da igual el tipo de conectividad que tenga. Funciona con Sigfox, funciona con Narrowband, funciona con 3G, puede funcionar con LoRa, puede funcionar al final cualquier dispositivo conectado a Internet, ¿de acuerdo? Es susceptible de ser conectado a Check-in Plan, ¿vale? Sobre el tracking de personas puede verse un registro histórico de las ubicaciones por donde ha pasado. Sí, es una opción de configuración. En función de cómo hayamos configurado esto, cada baliza que está actuando como testigo puede registrar el tiempo o el momento de paso de esa persona por ahí, ¿de acuerdo? Voy a enseñaros, vamos a ver. Vale. Estos son un poco los retos que nos pusieron. Comunicación enfermería-paciente, que es la que os estaba comentando ahora mismo. Evitar fugas de contagios es el dispositivo que funcionaba como tracker y control del material sanitario. En el caso del control del material sanitario era el mismo tracker, pero estaba posicionado o estaba pegado, por decirlo de alguna manera, a aquel material sanitario que queríamos controlar. Por ejemplo, un determinado carro de paradas o, por ejemplo, ciertos activos en este sentido, ¿vale? Si me permitís, voy a compartir un minuto mi pantalla, ¿vale? En cuanto lo veáis, me avisáis, ¿vale? ¿Me avisáis si ya estáis viendo la pantalla en cuestión? Sí, sí, la estamos viendo, Javier. Genial, muchas gracias. Vale, en el Hospital de IFEMA teníamos lo que eran dos botones, dos pantallas diferentes, ¿de acuerdo? Por un lado teníamos lo que es el centro de enfermería, que es esta pantalla que teníamos aquí, que aquí estamos viendo, esto es en tiempo real ahora mismo, es un hospital que se está desmontando y estarán haciendo alguna prueba, pero aquí teníamos en cada control de enfermería diferente cuántas peticiones abiertas teníamos. Yo veo que tenemos 3 peticiones abiertas en Rascafría, veo que tenemos una en Lorenzo del Escorial, veo que tenemos una en Aranjuez, veo que tenemos 2 en Cercedilla. Todos estos son los diferentes controles de enfermería que estaban dentro del hospital. Si yo entro, por ejemplo, en Rascafría, ¿de acuerdo? Yo ahora mismo veré cuáles son las camas que tenemos abiertas. En este caso, me dice que tenemos estas 2, ¿de acuerdo? Podríamos volver, ¿vale? Un segundito. ¿Vale? Aquí tengo 2, 3, 1. Si entro en un Aranjuez, pues tendría 3. No sé si lo habéis oído, pero según entro, me hace un pitido. Estos pitidos eran para avisar a las enfermeras que tenían esas tablets, para avisarles que, de una manera sonora, que había entrado un nuevo aviso. Y luego, dentro de las camas, cada enfermera podría posicionarse encima de cada una de ellas, podría ver cuáles son las últimas peticiones que ha habido desde esta cama y podría cambiar los estados. Podría finalizar un estado, ¿de acuerdo? O podría, si yo entro en podría marcarle como atendiéndose, ¿de acuerdo? De esta manera, nosotros íbamos guardando y se iba viendo lo que era esta diferencia de colores, podemos ir guardando este cambio de estados. Si yo la 39 la vuelvo a cambiar como pendiente o la vuelvo a finalizar, ¿de acuerdo? Todo esto iba quedando registrado en lo que es en la tabla, ¿vale? Esto automáticamente también podríamos tener aquí, lo que es en el back office, todas las peticiones que iba viendo cada día. Obviamente, como os he dicho, ahora mismo estos son pruebas, simplemente para que vosotros lo vierais. En el hospital ha sido cerrado, pero simplemente por curiosidad, ¿de acuerdo? Me voy a cambiar a un día de uso, ¿vale? Para que pudierais ver un poco más esta actividad, ¿vale? Me voy a cambiar, por ejemplo, voy a buscar un día de uso del mes pasado, por ejemplo, el 15 de abril, para ver el número de avisos totales que pudo haber este día, ¿vale? Pues el día 15 de abril estamos viendo que hubo un total de 373 avisos. Aquí vemos todos los avisos que ha habido y yo puedo entrar en cada uno de ellos. Veo que el último que entró este día fue a las 23:56, el anterior 23:49, 23:48, 23:45, 23:44, 23:42, 23:41. Todos estos avisos, al final sacamos cierta estadística, más o menos ha habido una media de un aviso cada 2 minutos y medio, cada 3 minutos de media aproximadamente, ¿de acuerdo?
y estaríamos hablando de los días de más actividad, unos 700 avisos, y los días que menos, unos 250 avisos. En cada aviso nosotros quedábamos marcada un historial del mismo. Teníamos marcado cuándo el paciente lo solicitó, en este caso a las 23:56, y cuándo se dio por cerrado ese aviso. En este caso, a la 1:32 de la madrugada, ¿de acuerdo? Esto nos pasa o lo tendríamos absolutamente igual para cualquiera de los que tendríamos aquí, ¿vale? Si yo entro, no sé, Fuenlabrada, en cualquiera de ellos, al final la información va a ser prácticamente la misma, ¿de acuerdo? Aquí, pues, por ejemplo, a las 23:26 y cerrado por enfermería a las 23:57, ¿de acuerdo? Esto es un poco todo lo que tenemos, ¿vale? Voy a ver si tengo por aquí alguna pregunta más. Voy a detener lo que es la presentación. No sé si la presentación la he cerrado, Cristina. Sí. Sí, vale. ¿Me la vuelves a lanzar mientras contesto aquí? Sí, sí. Vale. Sobre el tracking puede ser un registro de las ubicaciones por donde ha pasado. Sí, esto ya lo habíamos respondido. Y creo que no tengo ninguna pregunta más, ¿vale? Pues por mi parte está más o menos todo explicado. Si tenéis alguna pregunta, pues nada, quedo a vuestra disposición y cualquier cosa os la responderé encantado. Muchísimas gracias, Javier. Yo creo que nos has explicado fenomenal, además, el cómo las soluciones de trazabilidad de activos pueden ayudar en situaciones de emergencia o de crisis como la que nos hemos enfrentado en Madrid, en el Hospital de IFEMA. Ahora quiero dar paso a Raimon. Creo que veis ya la presentación, que nos va a presentar un poco soluciones de teleasistencia y de control de trabajadores remotos en los que llevamos unos cuantos años trabajando y seguro que ahora en estos tiempos que estamos todos confinados en casa puede ayudar. Hola, buenos días a todos. Soy Raimon y soy el director de Oyster Technologies en España. Empezamos con la otra slide, Chris. Sí. ¿Me la pones la primera? Perdona. En lo que se basa nuestra tecnología básicamente es a través de la conexión de los dispositivos que utilizamos, tener controlado y protegido a los usuarios finales. ¿De acuerdo? Nosotros somos una empresa tecnológica que nos dedicamos básicamente a la gestión de eventos y alarmas. Gestionamos 1,5 millones de eventos a la semana, de los cuales filtramos en cuáles son alarmas y en cuáles no. Por lo tanto, siempre se basa en tener dispositivos desplegados, ya sean las distintas verticales y servicios que prestamos, conectados contra nuestras plataformas o contra endpoints del cliente, de tal manera que siempre aseguremos que una alerta real no queda en desuso. Y veréis los distintos tipos de dispositivos que tenemos para poder buscar o encontrar esa alarma que más interese al cliente o a nuestro usuario de proteger. En la primera serie están los GT, el PEL Plus 1 y el PEL Plus 2. La diferencia entre uno y el otro es que uno es 2G y el otro es 4G. Estos dispositivos siempre se basan en tener controlado la persona o el usuario que los lleva. ¿De acuerdo? Tenemos 12 tipos de alarmas distintas. Están gestionando pues, botones de SOS, alertas, caídas, impactos, detección del movimiento, hombre muerto, ángel de la guarda, alerta de batería, encendido o apagado, comunicación bidireccional, zonas de seguridad y zonas de confort. Estos son distintos eventos ya además que estamos generando, los cuales, como decía antes también Javier, es primordial la bidireccionalidad del dispositivo, les cuelgan en manos libres y tiene una audición que te dice que la alarma ha sido recibida. La parte de la plataforma, que lo veréis luego, que recibe todas estas alertas, siempre se puede combinar con los distintos clientes, ¿vale? Luego tenéis más abajo los wearables. Son relojes, ahora vamos a sacar este es 2G y tenemos otro también 4G, que ya tiene una pantalla digital. Lo que te permiten los wearables de este tipo es básicamente tener, aparte de la localización vía GPS y Wi-Fi, botón SOS y la bidireccionalidad, zonas, etcétera. Con los 4G podemos añadir algún tipo de control médico un pelín más ajustado, como pueden ser pues, las pulsaciones, puede ser la temperatura de la persona, el nivel de actividad, si está durmiendo o está despierto a través de las pulsaciones. Nos permite dar un poco más de datos a lo que es la plataforma final o la plataforma de gestión de datos y de eventos para poder sacar unas estadísticas, ¿vale? Luego os las explicaré. Los casos de uso más propios de estos tipos de dispositivos pues son, como os he puesto aquí, desde residencias, hospitales, violencia de género, canal farmacia, pisos para mayores. Por ejemplo, con uno de los casos de más éxito que hemos tenido recientemente ha sido con el NHS, con el National Health System de Inglaterra, donde hemos desplegado la monitorización de personas enfermas por COVID en las casas.
¿vale? Allí se ha utilizado un sistema de que la gente esté en casa con un dispositivo conectado contra el hospital más cercano que le permita hablar y mandar unos síntomas y unos avisos. A través de los botones podemos predefinir un tipo de aviso para que se genere un tipo de alerta contra el hospital y sepan pues, qué protocolo desplegar, ¿vale? También para control de personas que estén en situaciones o en residencias alejadas, etcétera. Discapacitados, mantenimiento, reparaciones, puestos de trabajo separados del resto de procesos, turnos de día, turnos de noche, etcétera. ¿De acuerdo? Estos serían básicamente los dispositivos más enfocados a la asistencia o trabajador en remoto, y trabajador long worker es aquel que trabaja de manera solitaria más del 70% del día. Luego pasaríamos a los mismos dispositivos. Como os decía, tenemos una plataforma que es multidispositivo. Algunos dispositivos son propios y los fabricamos, y también integramos dispositivos de terceros si pasa las pruebas. Es el multisensor. Los multisensores están pensados para que en un solo sensor tengas distintas alertas. Los multisensores que trabajamos son Narrowband IoT y básicamente tenemos movimiento, presencia, agua y detección de humo, ¿vale? La gran utilidad de los multisensores Narrowband es la autonomía. Normalmente con un uso normal del multisensor podemos alcanzar de 1 a 2 años de autonomía. Evidentemente es en función del tipo de alertas que genere o el tipo de datos que queramos estar sacando. Todos siempre hacen un ping de funcionamiento. Todos los dispositivos que tenemos en la plataforma garantizamos el funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Que si uno de los dispositivos deja de hacer un ping contra la plataforma durante X horas o días, en función de cómo se programe, damos un aviso de no actividad de un dispositivo. De esta manera, siempre intentemos garantizar en los SLAs, no solo el SLA de servicio de plataforma, que sea el 99,9%, sino que el SLA de conexión y funcionamiento de los dispositivos sea el mismo, ¿vale? Siempre son dispositivos basados en el plug and play, de fácil instalación, que no requieren más mantenimiento que cuando recibes la alerta de batería baja tengas que hacer un cambio. Permite tener el control de accesos a través del PID o sensor de presencia. A través del sensor de agua podemos detectar una fuga de agua, a través del sensor de humos si hay un incendio, y a través del PID también tenemos el movimiento. Lleva un acelerómetro que detectamos vibración o movimiento, por ejemplo, pues una apertura de puertas, etcétera, ¿vale? Y evidentemente es fácilmente integrable, que os lo explicaré luego en el siguiente slide, con plataformas de terceros. Y seguimos, y dentro de una de las vertientes también que tenemos muchísimos dispositivos conectados es el tracking de activos, ¿vale? Acabamos de lanzar lo que es el primer dispositivo nuestro, fabricado por nosotros, que es Narrowband, con las premisas, siempre es que sea súper larga la vida de la batería. Y con una posición diaria estamos con las primeras pruebas, pero creemos alcanzar hasta 3 años de vida del dispositivo, ¿vale? El dispositivo es magnético, son los del APA. El que veis en la foto es el M7, que hemos utilizado pues, en la administración pública, en policía, en DHL para el tracking de palets, porque son autogestionables, son plug and play, se enchufa, lleva un tamper, que es un dispositivo que si lo desinstalas o se arranca, salta una alarma de manipulación, y hemos sacado el mismo, pero en Narrowband, con un añadido, que lleva un sensor de luz para poder, sobre todo está pensado para poder poner en contenedores o en zonas aisladas que tienen que estar cerradas, por si sale una apertura de puertas o lo que sea, si salta la luz, pues tengamos un aviso. ¿Vale? Todos estos dispositivos de tracking siempre tienen pues, informes de movimientos, la trazabilidad, alertas de batería baja, todo es configurable en remoto. Todos nuestros dispositivos no hace falta que el cliente nos mande el dispositivo para hacer ninguna configuración, todo es vía OTA, vía aire. Las instalaciones siempre han de ser muy sencillas, ¿vale? Y lo que os decía, hasta 3 años de modo tiempo de espera, ¿de acuerdo? Y si me pasas la slide, Cris. Sí, lo único que hay una pregunta. Entonces, por si la quieres contestar ahora, dice, sobre el tracking de activos, ¿se necesita algún tipo de infraestructura? Como vas a contar la plataforma, yo creo que te viene al hilo. No, que va. Si entiendo como infraestructura es algún tipo de instalación de despliegue, no hace falta. Como os decía, siempre es plug and play, es encender y funcionar, ¿vale? Muy bien. Vale. Esta es la parte más importante. Al final nosotros somos más agnósticos al dispositivo. Algunos los fabricamos porque no encontramos una solución que nos dé las prestaciones que buscamos en el mercado, pero sobre todo en lo que somos nuestro fuerte es el software y la plataforma que gestionamos. Estamos
tramitando alertas, como os decía antes, 1,5 millones de eventos semanales en menos de 5 segundos. ¿Qué quiere decir? Que desde que el usuario pulse un botón para mandar un SOS hasta que lo recibe la plataforma y aparecen las fichas del cliente, etcétera, se garantizan menos de 5 segundos. Desde que se cae una persona en su casa, recibimos la alerta en 5 segundos, etcétera, ¿vale? La plataforma evidentemente es un mapa donde ves las distintas ubicaciones y los distintos dispositivos que tienes, y cada uno de estos puntos o clientes abres una ficha donde ves toda la ficha del cliente. Por ejemplo, en temas de teleasistencia o lone worker, cuando hay un accidente, pues en la ficha ponemos primero los datos si tiene algún tipo de intolerancia, alergia, intolerancia a algún medicamento, si toma algún tipo si está tomando alguna medicación, teléfono de contacto del médico, todos estos datos de tal manera que los call centers, cuando reciben una alerta, puedan gestionar de la mejor manera la emergencia junto con el 112. La gran funcionalidad de nuestra plataforma es que siempre está integrada, bien sea con un endpoint del cliente que se pueda manejar él mismo e integrarlo dentro de su ERP, las alertas. Estamos integrados con la mayoría de softwares de CRAs. CRA es un centro de recepción de alertas 24/7, porque trabajamos creo que con el 80% del software de CRAs que hay en el mundo. Al ser multidispositivo nos facilita que cualquier dispositivo que tenga ya la CRA utilizándose pues se pueda integrar en nuestra plataforma. Casos más evidentes pues son, por ejemplo, Prosegur, tiene multidispositivos, algunos son los nuestros, porque todas las alarmas las reciben ellos en Mastermind, y siempre bajo esta premisa. En el caso de que el cliente no tenga la opción de un software de CRA o no esté conectado con una CRA, nosotros ponemos un backup, que es un call center médico o una CRA en función de si es teleasistencia o es lone worker, para que estas alarmas jamás queden en desuso. Porque tienes un gran problema, que al final una empresa, una industria, un centro sanitario, etcétera, tienen unas horas que cubren las alertas, por ejemplo, la garita o el centro, la recepción, pero hay otras horas que si podemos desviar las alarmas dándole el servicio pues 24/7, ¿vale? Y aquí veis un poco las alertas que os decía antes, todas las que podemos generar. En la plataforma ACT Pro, esta es una plataforma, como os decía, exclusivamente para call centers. En el caso de que tengamos un cliente que necesite una plataforma de call center, también se la damos, ¿vale? Esta plataforma ACT Pro, además, vamos a sacar ahora con los dispositivos 4G, que va a evolucionar bastante, que será la ACT Pro IntelliCare. Aquí lo que hacemos es, sobre todo en temas de teleasistencia para gente mayor o gente que vive aislada o sola, es a través de 2 o 3 sensores hacer un mínimo se añade un poco de inteligencia artificial para coger en los primeros días los hábitos de esta persona en su día a día. A qué hora se levanta de la cama, con un pequeño sensor que ponemos debajo de las almohadas o debajo de las sábanas, con un sensor de presencia en los baños y un sensor de movimiento pues, o en la nevera o en el microondas. ¿Qué hago con esto? Pues un poco con las pautas con los hábitos de esta persona, genero 3 estados. El verde lleva 30 días, después de memorizar durante 30 días cuáles sus pautas, a los 30 días empiezan a funcionar los dispositivos. Vamos recibiendo datos constantes de sus pautas diarias y en el momento que se rompe una pauta que hemos estado aprendiendo los primeros 30 días, generamos una emergencia naranja. Es decir, esta persona hoy se ha levantado tarde, por ejemplo, pero el funcionamiento ha sido correcto después. O al revés, ni se está levantando tarde, aún no ha ido al baño o aún no ha abierto la nevera, entonces pasas a una alerta roja. De esta manera lo que intentamos hacer es ser menos reactivos, porque la mayoría de dispositivos que tenemos ahora son reactivos a que el usuario caiga, pulse el botón, rompa una zona de seguridad, etcétera, y lo que queremos es avanzar lo que es a ser más proactivos, es decir, sin que él tenga que hacer nada, nosotros detectar esta emergencia. ¿Por qué? Porque al final la experiencia teniendo tantos dispositivos, muchas veces tenemos problemas de que si la persona está durmiendo, pues no duerme con el dispositivo cerca, si se cae de la cama no lo puede levantar, y es intentar cubrir ya cualquier escenario, incluso que sin tener que tocar el dispositivo podemos detectar este problema, ¿vale? Las plataformas siempre, como os decía, son integrables con terceros, y si no facilitamos los web services o los APIs, para que el cliente final, si quiere, incluso pueda integrarse las alertas en sus archivos o en sus bases de datos. Poco más, la verdad. Si hay preguntas, si queréis. Sí, tenemos aquí una pregunta que nos preguntan ¿cuánto dura la batería de los wearables? Buena pregunta. El 4G dura bastante menos que el 2G, pero aproximadamente con un uso normal de una
persona con una actividad normal, unas 24 a 36 horas, ¿vale? Está bien. Lo que buscamos siempre es las 24 horas para poder garantizar pues, la carga que se hace normal por la noche. Una de las grandes ventajas de los dispositivos que estamos sacando también es que lleven una estación de carga, que sea muy, muy sencilla. Además, la estación de carga lo que hacemos es que nos permita detectar que la persona está en casa y en ese momento bajamos el nivel de actividad del dispositivo porque está en carga, ¿vale? Muy bien. A ver, la siguiente es la... Sí, un poco. Es como un resumen un poco de lo que has contado ya. Correcto. ¿Lo haces tú, Cris, o sigo yo? No, digamos, todas las soluciones que ha contado Raymond son para asistir a las personas y los trabajadores en confinamiento. Entendemos que todo lo que tiene que ver con el multisensor nos ayuda a monitorizar sitios aislados y la parte de tracking de activos críticos, que hemos visto que la duración de batería podemos llegar casi hasta 3 años con las nuevas tecnologías como Narrowband IoT, lo cual es una grandísima noticia porque hay muchos de estos casos que antes no salían porque no teníamos la duración de batería que necesitábamos. Exacto. De hecho, antes era casi imposible monitorizar cualquier tipo de emplazamiento que no estuviese conectado a la red eléctrica. Por GSM la duración era muy, muy baja. Entonces, cuando tú estás intentando monitorizar alertas con dispositivos poco fiables, era casi imposible. Bueno, pues se nos ha acabado casi el tiempo y queríamos dejar 10 minutos por si teníamos preguntas. Entonces, queríamos hacer un breve resumen de este webinar que hemos tratado de compartir desde la división de IoT de Vodafone Business y de la mano de los partners como Asintec y Oista Technologies, algunos ejemplos de cómo las soluciones IoT están ayudando a las empresas a responder con agilidad a los retos de esta crisis y a reinventarse. Hemos visto empresas de servicios asistenciales y de emergencia que son más ágiles en su atención, reduciendo los tiempos de desplazamiento y optimizando al máximo el uso de los vehículos y ofreciendo sus servicios con la máxima garantía de desinfección gracias a los servicios de Vodafone Business Fleet y TotalCare ofrecidos por nuestra división especialista de Automotive. También hemos visto el ejemplo de empresa fabricante de máquinas de autolavados de coches que se han reinventado para fabricar arcos de desinfección móviles, donde la conectividad IoT les ayuda a conocer en todo momento el estado y la calidad del servicio que están ofreciendo gracias a la SIM global de IoT. En grandes recintos como IFEMA, que han tenido que adaptarse a hospitales de campaña y que han podido optimizar la asistencia a los pacientes y la trazabilidad del material médico del hospital gracias a las soluciones de trazabilidad de activos de nuestro partner Asintec. Y por último, como hemos visto, personas y trabajadores en confinamiento ahora están más seguros con las soluciones de teleasistencia y trabajador aislado de nuestro partner Oista Technologies. Todas estas soluciones presentadas son soluciones conectadas, de fácil y rápida implantación y que creemos pueden ayudar a vuestras organizaciones a enfrentarse a los retos de trazabilidad en el futuro. Y Cris, hay una pregunta más, creo, en el chat. Muy bien. Y sin más, abrimos a preguntas. Lo que sí antes... A ver, no. Había 2 preguntas. Francisco Ariño, en el caso Long Worker, vale. igual solo tengo yo en el chat. Bueno, en los wearables tenéis experiencia bajo tierra, como por ejemplo personas que tienen que trabajar en colectores de alcantarillado. Dudo por lo de la cobertura Narrowband 3G o 4G. Está bien la pregunta. La verdad es que con las empresas de agua y mantenimientos de agua trabajamos con todas. En España tenemos un montón. Y te diré por qué. Evidentemente hay muchos sitios donde no hay cobertura. Con Narrowband tenemos mucha más penetración, pero igualmente hay zonas que no llega. Los dispositivos que utilizamos tienen un sistema, tienen dos alertas que puedes activar. Uno en función de que el trabajador va recorriendo las alcantarillas. En el momento en que pierde cobertura le avisamos. El dispositivo hace un pip, 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 ya es una zona sin cobertura. Y entonces activamos lo que se llama el ángel de la guarda. En ese sitio que es el último punto donde hay cobertura, es decir, que sigue estando, como te decía antes, si estás conectado, estás protegido, es el último punto de conexión donde él puede estar demandando eventos. Activando el ángel de la guarda, se establece un timer de tiempo para hacer una actividad. Pues yo voy a entrar en este recinto y voy a estar 2 horas. Él activa las 2 horas en el dispositivo, en el extremo donde hay cobertura, y si en 2 horas no ha vuelto a cancelar esta alerta, el dispositivo conecta con la central de alarmas, ¿vale? Y si hay cobertura, pues perfecto.
Muy bien, pues yo creo que damos por concluido el webinar. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. No os perdáis los siguientes que vamos anunciando a través de vuestros comerciales. Cualquier duda o cualquier proyecto que tengáis en mente, no dudéis en poneros en contacto con vuestro comercial, que seguro que nos avisa para poder echaros una mano. Y nada más. Muy bien, muchas gracias a todos. Para cualquier cosa, a vuestra disposición.